Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha tenido a todos con el alma en vilo, especialmente a los fanáticos de las teleseries turcas y a quienes siguen de cerca la vida de sus estrellas favoritas. Porque, seamos sinceros, cuando hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir, hablamos de un fenómeno. Y es que su química en pantalla era tan palpable, tan real, que el mundo entero se enamoró de ellos como pareja. Y después, bueno, la vida siguió, cada uno tomó su camino, pero el cariño del público nunca se disipó. Pero hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que ha resurgido con fuerza, un rumor, una esperanza, una pregunta que resuena en cada rincón de Internet, ¿por qué Can Yaman y Mehmet Özdemir habrían elegido esta fecha para su boda? Sí, han oído bien, la boda. Aunque hasta ahora solo sean especulaciones, la manera en que se ha manejado y las pistas que parecen surgir, nos dan material de sobra para una conversación apasionante. Así que si son tan curiosos como yo, quédense hasta el final, porque vamos a desgranar cada detalle y a intentar desentrañar este misterio. Y antes de empezar, recuerden que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias detrás de cámaras, de los chismes jugosos y de analizar las tendencias del mundo del entretenimiento, este es su lugar. Así que no lo duden, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de amor entre Can Yaman y Mehmet Özdemir es una de esas que nacen en la pantalla y que, para muchos fans, traspasan la ficción para convertirse en una realidad anhelada. Recordemos juntos aquellos días de Erkenci, donde sus personajes, Candivit y Sanemeyn, nos regalaron momentos inolvidables. La chispa, la complicidad, las miradas, todo era tan perfecto que era imposible no fantasear con que ese amor también existiera fuera de los sets de grabación. Y por un tiempo pareció que así era. Los paparazzi los captaron juntos, compartiendo momentos que alimentaron aún más la ilusión de sus seguidores. Hubo rumores, hubo apariciones públicas y por un periodo, todos creímos que estábamos presenciando el inicio de una gran historia de amor real entre dos de los actores más populares de Turquía. Sin embargo, como suele suceder en el vertiginoso mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan efímeras como deslumbrantes. Con el tiempo sus caminos se separaron, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras, el recuerdo de su relación y la conexión que generaron en el público sigue muy presente. Pero, ¿por qué volvemos a hablar de boda ahora? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Últimamente han surgido voces, susurros en los medios y en las redes sociales, que sugieren una reconciliación o, más aún, un compromiso. Y no se trata de cualquier rumor, sino de uno que apunta a una fecha específica. Una fecha que, según los más observadores y los teóricos de la conspiración del amor entre Can y Mehmet, no ha sido elegida al azar. Estamos hablando, y aquí es donde quiero que presten mucha atención, de la posibilidad de que Can Yaman y Mehmet Özdemir estén planeando su boda para el 8 de junio de 2024. Sí, lo han oído bien. Una fecha que, a simple vista, podría parecer una más en el calendario. Pero, ¿qué hace esta fecha tan especial? ¿Qué hay detrás de este posible anuncio que ha encendido todas las alarmas? Analicemos las posibles razones. En primer lugar, el mes de junio. El sexto mes del año, conocido por ser el comienzo del verano en muchas partes del mundo, es un mes tradicionalmente asociado con las bodas. Es un mes lleno de sol, de días largos, de alegría y de nuevas etapas. Es un momento idílico para empezar una vida en común. Para una pareja que ya ha vivido la intensidad de un romance bajo los focos, elegir un mes tan romántico y festivo como junio tiene todo el sentido del mundo. Es como querer celebrar su amor bajo el sol, con un ambiente de optimismo y celebración general. Ahora, vamos a la parte más intrigante, el día. El 8 de junio. ¿Por qué el 8? Este número en muchas culturas tiene connotaciones muy especiales. En numerología, el número 8 es un símbolo de éxito, de prosperidad, de equilibrio y de fuerza. Se asocia con la abundancia, con el poder, con la autoridad y también con el karma, con el ciclo de causa y efecto. Para una pareja que busca construir un futuro sólido y próspero juntos, elegir una fecha que esté cargada de este tipo de energía positiva podría ser una decisión muy consciente. Podría ser una forma de desearse mutuamente y a su unión un futuro lleno de éxito, estabilidad y plenitud. Imaginen lo poderoso que puede ser empezar un matrimonio bajo la influencia de un número que representa la abundancia y la fuerza.
Es como enviar un mensaje al universo, un deseo de que su unión sea imparable y bendecida. Además de las connotaciones numerológicas, hay otro ángulo que puede ser interesante de explorar. Pensemos en la historia personal de Can y de Met. ¿Podría haber algún evento significativo en sus vidas que coincida con el 8 de junio? Quizás sea el aniversario de algún momento importante en su relación inicial, o tal vez sea una fecha que tenga un significado especial para sus familias. A veces las fechas de las bodas se eligen por motivos muy personales y sentimentales, más allá de las tendencias o la numerología. Podría ser el cumpleaños de un ser querido importante, o la fecha en que se conocieron de una manera más profunda o significativa, o incluso un día que marca el fin de una etapa difícil y el comienzo de una nueva. Si bien no tenemos confirmación oficial sobre esto, es una hipótesis que no podemos descartar y que añadiría una capa más de romanticismo a la elección. Otra posible razón, y esta es más desde la perspectiva de la estrategia mediática, es que el 8 de junio de 2024 cae en un sábado. Los sábados son, sin duda, los días favoritos para celebrar bodas. Son días en los que la mayoría de la gente tiene libre, lo que facilita la asistencia de familiares y amigos, y permite que la celebración se extienda sin las prisas del día laboral. Para dos celebridades con agendas apretadas como Can Yaman y Demet Özdemir, elegir un sábado les daría la flexibilidad necesaria para disfrutar de su gran día sin estrés y, además, permitiría que sus invitados, muchos de los cuales también podrían tener compromisos laborales, pudieran acompañarlos en esta ocasión tan especial. Un sábado también maximiza el impacto mediático. Un evento así anunciado y celebrado un sábado con el fin de semana por delante garantiza que la noticia circule y se discuta durante días, manteniendo el interés del público y de los medios. Y pensando en el aspecto mediático, no podemos obviar el hecho de que tanto Can como Demet son figuras públicas de gran relevancia. Una boda entre ellos, de confirmarse, sería un evento de proporciones masivas. Imaginen las portadas de las revistas, las horas de cobertura televisiva, las miles de publicaciones en redes sociales. Elegir una fecha específica, como el 8 de junio, podría ser una forma de controlar ese torrente mediático. Tal vez quieran que la noticia se publique en un momento estratégico, donde haya menos competencia de otros eventos importantes y donde la atención esté plenamente centrada en ellos. Un sábado, como mencionamos, es ideal para esto. Permite que la noticia estalle en un momento de máxima audiencia mediática y social, y que la conversación continúe durante todo el fin de semana, asegurando una cobertura prolongada y entusiasta. Ahora, ¿qué tan confiables son estos rumores? Es importante ser cautos, claro. En el mundo del entretenimiento, los rumores son moneda corriente y no todo lo que se dice termina siendo cierto. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, y el hecho de que se centren en una fecha concreta, le dan un cierto peso. A veces estas filtraciones vienen de fuentes cercanas a la pareja, o de personas involucradas en la organización del evento, y aunque intenten mantenerlo en secreto, siempre hay alguien que deja escapar una pista. Y para los fans, que han seguido su historia con tanta devoción, cada pequeño detalle se convierte en una señal, en una esperanza. Si nos ponemos a pensar en cómo serían sus nupcias, podemos imaginar algo espectacular. Ambos son conocidos por su estilo impecable y su gusto por las cosas bellas. Podríamos esperar una ceremonia lujosa, tal vez en un lugar exótico o con un significado especial. La lista de invitados seguramente estaría repleta de estrellas del cine y la televisión, tanto turcos como internacionales. Y por supuesto, las redes sociales explotarían con cada detalle: el vestido de la novia, el traje del novio, los invitados, la decoración, la música. Sería el evento del año, sin duda. Y elegir el 8 de junio de 2024 para que todo esto suceda, bueno, le añade ese toque de misterio y propósito que tanto nos gusta analizar. Una boda es fundamentalmente el comienzo de una nueva vida juntos. Y elegir una fecha así, cargada de simbolismo, puede ser una forma de dar un marco poderoso a esa nueva etapa. El número 8, el mes de junio, todo parece apuntar a un deseo de cimentar su futuro sobre bases sólidas, llenas de buena energía y de propósitos elevados. Es como decir, queremos que nuestro matrimonio sea exitoso, equilibrado y próspero. Y si a esto le sumamos la posibilidad de que esa fecha tenga un significado personal para ellos, la elección se vuelve aún más conmovedora. Es fascinante cómo los fans interpretan cada detalle, cada guiño, cada coincidencia.
La conexión que Can Yaman y Demet Özdemir crearon en Erkencikus fue tan fuerte que para muchos, su historia de amor sigue viva, latente, esperando el momento perfecto para resurgir. Y si ese momento perfecto es el 8 de junio de 2024, con todo el simbolismo que esa fecha conlleva, pues será un desenlace digno de una novela. Por supuesto, debemos recordar que toda esta discusión se basa en especulaciones y rumores. Hasta que no haya un anuncio oficial por parte de Can Yaman o Demet Özdemir, debemos mantener la calma y disfrutar del misterio. Pero, ¿quién puede negar que la idea de su boda, elegida para una fecha tan significativa, es emocionante? Es el tipo de noticia que nos hace soñar y que nos recuerda el poder de las conexiones humanas, incluso en el mundo del espectáculo. Entonces, ¿por qué Can Yaman y Demet Özdemir habrían elegido esta fecha para su boda, el 8 de junio de 2024? Podría ser por la fuerza y prosperidad que simboliza el número 8. Podría ser por la belleza y el romanticismo del mes de junio. Podría ser por una razón personal y sentimental que solo ellos conocen. O podría ser una combinación de todos estos factores, todo ello orquestado para un evento mediático de proporciones épicas. Lo que sí es seguro es que si esta fecha resulta ser la elegida, tendrá un significado profundo y especial para ellos, y para todos los que han seguido su historia con tanto cariño. En resumen, hemos explorado el posible significado detrás de la fecha especulada para la boda de Can Yaman y Demet Özdemir, el 8 de junio de 2024. Hemos analizado las connotaciones del número 8 en numerología, la elección del mes de junio como época ideal para bodas, y las posibles razones personales o mediáticas que podrían haber influido en esta elección. Aunque todo sigue siendo un rumor, la fascinación por esta pareja y su historia nos invita a seguir especulando y, quién sabe, tal vez a prepararnos para una gran celebración. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis tan intrigante. Espero que hayan disfrutado de la conversación tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es posible que se casen el 8 de junio? ¿Qué significado le dan ustedes a esta fecha? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y sus teorías. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fanáticos de Can y Demet, así todos podemos estar al tanto de este posible gran evento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao.